entonces, mi tesis se titula Malezas naturalmente incomprendidas, y realmente este tema nace de un fenómeno que vivimos en Medellín en la pasada administración, en la que por un cambio en las contrataciones las zonas verdes tuvieron una disminución en su mantenimiento y apareció este fenómeno en las noticias con titulares como el contrato que destruyó los jardines de Medellín, o en voces de los ciudadanos, como uno dice, un matorral donde no se distingue la maleza de las plantas, ¿cierto? Como si la maleza no fueran plantas. Y también todo el tema entonces asociado a las zonas verdes, generalmente a vías o en algunos parques, que tienen un constante mantenimiento y control por unas podas intensivas que realizamos. También me interesaba entonces rastrear un poco este problema desde el lenguaje en la manera como nombramos la vegetación de crecimiento espontáneo, ¿cierto? Estamos más familiarizados con el término de maleza, que se deriva del latín malicia, significa matar, y es un término utilizado netamente en el contexto agrícola, ¿cierto? Y nos referimos a la vegetación de crecimiento, o nos deberíamos referir a esa vegetación espontánea como flora ruderal, ¿cierto? También me interesa entonces entender un poco o rastrear, seguir rastreando esa ruptura entre lo ornamental y lo ecológico que vemos en los jardines hoy en día de la ciudad, ¿cierto? Este es un ejemplo de un jardín que heredamos de la colonización española, un jardín netamente ornamental, ortogonal, que no tiene cabida como a la espontaneidad, a las especies de crecimiento espontáneo. Y nos olvidamos en esa erradicación constante de estas especies que tienen unas cualidades, una valoración ecológica fundamental, gracias a que por estas especies las condiciones del suelo, su aporte como materia orgánica son fundamentales para el desarrollo del bosque y tener bosques consolidados en las ciudades. Entonces, el diseño de la investigación parte de esa pregunta que me hago de qué manera puedo visibilizar estas plantas en el diseño paisajístico, unas maneras menos utilitaristas con la naturaleza y que reconozcan ese valor ecológico y ese papel crucial en el ecosistema. Y como objetivo general para responder a esta pregunta, entonces, planteo proponer unos lineamientos de diseño y mantenimiento de estas zonas verdes orientadas hacia la inclusión de las plantas de crecimiento espontáneo. Es así como defino entonces 4 parques o 4 áreas de estudio en las cuales hago una recopilación de datos en el desarrollo de la investigación en 3 dimensiones. La primera es la dimensión ecológica, que corresponde al objetivo general de inventariar estas plantas de crecimiento espontáneo que identifico en los parques y asociar unas descripciones o una valoración ecológica que hago a partir de bibliografía secundaria. La segunda dimensión es la social, que hace referencia al objetivo específico de conocer esas percepciones de los habitantes o los usuarios de los parques y cómo estas están asociadas entonces a la presencia de la vegetación espontánea en las zonas verdes estudiadas. Y por último está la dimensión espacial, que corresponde al tercer objetivo específico, que es describir cuáles son esos elementos espaciales y paisajísticos que configuran las zonas verdes urbanas analizadas para determinar cómo es ese nivel de interacción entre los usuarios y la vegetación. Entonces, para esto realizo una serie de actividades en cada una de estas dimensiones. En la ecológica hago como una recolección de muestras botánicas, una construcción de un inventario y una valoración a partir de bibliografía secundaria. En la dimensión social realizo una encuesta semiabierta para entender esas percepciones
Y en la dimensión espacial defino unos tipos de zonas verdes y también defino una zonificación entre el nivel de interacción que tienen los humanos con la naturaleza. Entonces, la recopilación de estos datos me arroja ya la posibilidad en los resultados de poder proponer esa formulación de los lineamientos, lo cual me da lugar al cuarto y último objetivo específico, que es desarrollar una línea de intervención de diseño y mantenimiento de las zonas verdes urbanas y con estrategias que sean replicables dentro de las 4 áreas de estudio analizadas. Esas 4 áreas de estudio entonces corresponden a 4 parques de norte a sur. Empiezo por la Uva del Encanto, construida en el año 2017, el Parque de Prado, construido en el año 2021, Parques del Río, el Tramo Centro, entre los años 2015 y 2018, y el Parque La Presidenta, en el año 2007. Estos parques se definieron buscando que fueran en zonas con diferentes condiciones urbanas y socioeconómicas para poder obtener diferentes datos. Y ya en la dimensión entonces ecológica, realizó 197 muestras recolectadas en los 4 parques, de los cuales 78 fueron identificadas, pues 78 especies fueron identificadas en compañía de Álvaro, mi director de la tesis, y construimos esta especie de matriz o de inventario con información como el nombre científico, la familia, el hábito de crecimiento, la procedencia de estas especies y, lo más importante, una valoración de esos servicios ecosistémicos que proveen estas especies, en los cuales vemos que el uso de medicina tradicional comestible como servicios provisionales de estas plantas fueron los que más se destacaron. También hacemos o construimos unas fichas de especies donde ponemos las coordenadas donde se hicieron las muestras, se recolectaron las muestras botánicas, lo complementamos con algunas fotos y también las muestras que se les dio el proceso de arborización para entender cómo eran esas cualidades estéticas o la arquitectura de estas plantas que se estoy analizando. También es importante aquí el análisis de la procedencia. En los 4 parques identifico que de estas 78 especies, siempre la cantidad que más destacaba de especies nativas, ¿cierto? Esto es muy importante más adelante para entender esa importancia de la conservación de estas plantas. Y en la dimensión social, entonces, propongo este tema de la encuesta con unos fotomontajes a los cuales al encuestado le pregunto su nivel de acuerdo o desacuerdo según esta escala de Likert frente a las afirmaciones de me gusta esta zona verde, me parece descuidada, tiene beneficios para la naturaleza y me siento seguro. Entonces, este es un primer fotomontaje sin presencia de vegetación. Este segundo ya es un escenario que puntualmente aparece en unas zonas con presencia de vegetación espontánea. Y el tercero, que digamos es donde más la naturaleza reclama su lugar en un espacio público, pues ya muestra la exuberancia que puede llegar a tener una zona con esta vegetación. Esto se realizó entonces en los 4 años de estudio para 70 entrevistas por parque y un total de 280 por los 4. Y lo más interesante aquí es en los resultados entender esas tendencias o esas dinámicas que van identificando. Por ejemplo, en este escenario que hay un alto mantenimiento, que es como lo convencional que vemos en muchos parques, las respuestas decían sí, me gustan, no las percibo como descuidadas, creo que tiene beneficios para la naturaleza o me parece que tiene beneficios para la naturaleza y me siento seguro.
lo cual es radicalmente opuesto en el tercer escenario, donde tenemos ya una presencia y una abundancia de estas especies y un bajo mantenimiento, en donde responden la mayoría de las personas que no les gusta, la perciben como descuidada, les sigue pareciendo que tiene beneficios para la naturaleza, pero no se sienten seguros. Y esta contradicción es otro de los grandes hallazgos de mi investigación y creo que ejemplifica esa ruptura o esa desconexión entre el habitante urbano y la naturaleza, ¿cierto? Porque no nos gusta, porque nos sentimos inseguros en algo que puede ser beneficioso o que reconozco como beneficioso para la naturaleza. Esto entonces también, pero este es un escenario entonces intermedio en el que simulo unas zonas intermedias con vegetación y pueden ver que en los resultados, esto es muy alentador, a la gente le sigue gustando, le parece descuidado, no le parece descuidado, sigue teniendo beneficios para la naturaleza y se sienten seguros, ¿cierto? En este escenario con presencia puntual. Y este es un ejemplo en el Parque de Prado, entonces, también de una zona que se le ha hecho mantenimiento recientemente, nuevamente la misma tendencia que se replica en todos los parques, hay un gusto, no se sienten descuidadas y tienen beneficios para la naturaleza, y pasa lo mismo en el tercer escenario. Y aquí entonces podemos entender mejor ese escenario intermedio que sigue siendo de un gusto para los encuestados y que siguen reconociéndolo como beneficioso para la naturaleza. Y también me interesó rastrear entonces este fenómeno de la percepción de seguridad, cómo también está tan asociado a la presencia o no de la vegetación de crecimiento espontáneo. Y esto también es interesante entenderlo desde una perspectiva de género, porque miren cómo las mujeres, ejemplificadas acá en las barras más gruesas, responden que se sienten inseguras en una zona con este tipo de vegetación. Eso es trasladado, este ejercicio es trasladado a las 4 áreas de estudio. Y por último lo complemento con una pregunta abierta que hacía es, ¿usted qué opina de las malezas? De las cuales 261 personas respondieron, y de esas 261, el 61% fueron respuestas negativas y solo 29 positivas. Y traigo dos ejemplos que me ayudan a describir esa polarización en las respuestas y en las opiniones, que es, me parecen seres increíblemente resilientes, me sorprenden cada tanto al caminar en la ciudad, sobre todo cuando emergen en lugares inesperados de forma única y que desafían cualquier tipo de logro. Allí es cuando mandan mal. Y una respuesta con una connotación negativa, deben ser controladas. Si al parque no se le pone cuidado, tiende a destruirse con las malezas. Y ya abordando la dimensión espacial, defino 10 tipos de zonas verdes, a partir de una metodología utilizada en el paisajismo que se conoce como unidades de paisaje, que es como una tipificación de zonas para entender o analizar un territorio. Eso lo llevo a la escala de los parques y simplemente empiezo a identificar cuáles de estas zonas verdes se encuentran en cada una de las áreas de estudio y le hago una clasificación de cuál es ese nivel de interacción que tiene la vegetación con los humanos. Ese nivel de interacción entonces está asociado a los tipos de zona verde, generalmente cuando tengo mobiliario, cuando son senderos, cuando son jardines contenidos, con muros verdes, todos estos están más cercanos a los elementos construidos del espacio público. Y como premisa parto del hecho de que por allí va a circular más gente. Mientras que pasa lo opuesto en las zonas como los bordes de quebrada, las cubiertas verdes,
o el bosque en consolidación, que son zonas que no están muy cercanas a los elementos construidos. Y a partir de esas dos grandes unificaciones defino un área, un intersticio entre 3 metros entre estas dos zonas, que es lo que posteriormente zonifico ya en las cartografías de los parques, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el Parque La Presidenta tiene aproximadamente 13.790 metros cuadrados de zonas verdes, de las cuales un 81% son zonas con baja interacción y un 19% tienen alta interacción. Esto entonces se ve también reflejado en esos tipos de zonas verdes que les decía, son los posibles escenarios donde la vegetación espontánea y los usuarios van a interactuar. Y este que es otro ejemplo, que es, digamos, el opuesto al de La Presidenta. Estábamos hablando de 13.050 metros cuadrados. Aquí ya solo tenemos 2.228. Esto es un parque con otra escala, responde como a otras dinámicas. Sin embargo, pueden ver que de esos 2.000 metros cuadrados, el 90.8% son zonas de alta interacción y el 9.2% son zonas con baja interacción. Esto pues también se ve reflejado en esos tipos de zona verde que encontramos. Y no sé si recuerdan que en la dimensión social les hablé de las respuestas negativas. Este fue uno de los parques que más respuestas negativas tuvo asociadas a la maleza. Entonces no es fortuito tampoco que estas zonas de alta interacción se deba también a esos problemas de percepción. Y eso también se trasladó entonces en los otros dos parques. Teniendo ya como esta revisión rápida sobre los resultados de cada una de las dimensiones, entonces propongo esa formulación de los principios y los lineamientos de intervención para estas zonas con vegetación de crecimiento espontáneo. Pero antes de hablar de estrategias de lineamientos, me parece necesario mencionar 4 principios de intervención que abordan o promueven la inclusión de esta vegetación en las zonas verdes urbanas, ¿cierto? Y también me parece muy importante esta cita de un autor que revisé mucho, Gilles Clement, que dice: para cambiar jardines hay que cambiar de leyenda. Parece que tenemos los medios necesarios, ¿cierto? Es así como el primer principio que propongo es el trabajo interdisciplinar, seguido del respeto por la autonomía de la naturaleza en estos procesos de diseños urbanos. También que se le dé una prioridad a la biodiversidad en las ciudades y también que pensemos en adaptaciones a nuevas visiones paisajísticas urbanas. Siento que hemos replicado muchos modelos por mucho tiempo en la manera como diseñamos las zonas verdes, que no son incluyentes con la vegetación de crecimiento espontáneo. Y después de estos principios ya se acompañan unas líneas de intervención. La primera es la línea de conexión con la naturaleza y apropiación del conocimiento, en el que básicamente propongo una agenda de investigación más profunda sobre las propiedades y la aplicabilidad de esta vegetación en los jardines urbanos, más inventarios y colecciones de estas especies, programas de ciencia y proyectos ambientales escolares que ayuden, empiecen a reconectar desde la academia al habitante urbano con la naturaleza, un programa de divulgación de las funciones ecosistémicas de estas plantas y también jardines participativos gestionados bajo un programa de Manos al Jardín, que es cómo invitar a la ciudadanía a contribuir o a participar en la gestión de los jardines públicos. La segunda es la línea de gestión del jardín urbano. Aquí es donde me enfoqué más como en esas herramientas de la normativa para diseñar las zonas verdes urbanas, y es como estrategias propongo
una inclusión de las diferentes disciplinas en la gestión del suelo urbano verde, o sea, que no siempre sean arquitectos o solo paisajistas. También la integración de actores de carácter privado en actividades de manejo y protección de la biodiversidad, el fortalecimiento del Comité de Silvicultura de la ciudad frente a estas prácticas del control y el manejo de la vegetación espontánea. Y este que me parece muy importante y es un ajuste normativo o una actualización del manual de silvicultura urbana que incluya este tipo de vegetación. Y por último, está la línea de diseño con vegetación de crecimiento espontáneo. Esta línea de diseño es la que sí desarrolla un poco más de unas estrategias en las que hablo entonces de unas estrategias con un enfoque activo y unas estrategias con un enfoque pasivo. Esas estrategias denotan entonces, en el caso de las activas, un control humano, una siembra y un mantenimiento intensivo que nos ayuda como a propiciar o a impulsar esos procesos espontáneos de la naturaleza. Y las estrategias con el enfoque pasivo, que puede que hablemos o no de un control humano, de siembra y mantenimiento, y que tienen lugar dentro de los tipos de zona verde, están más relacionadas a estas zonas como los bosques en consolidación, los bosques de quebrado, cubiertos, ¿cierto? Mientras que las activas responden más a estas zonas con alta interacción como el mobiliario, los bordes de circulación, los jardines contenidos. La primera estrategia entonces del enfoque activo es esta de los anillos de mantenimiento, en la cual podemos ver el estado actual, un poco de esas zonas es un mantenimiento completamente intensivo, donde hay una pérdida total de la capa de herbáceas. Y como propuesta entonces están estos anillos, un primer anillo asociado al tema del mobiliario, en donde sí hay un control y un mantenimiento intensivo de la vegetación de crecimiento espontáneo. Un segundo anillo que marca una transición entre esta zona, digamos, más limpia, a una zona con presencia de herbáceas. Un tercer anillo que es entonces la zona que defino donde se pueden empezar a plantar o aparecer algunas de las especies de crecimiento espontáneo. Y por último, ya una zona sin mantenimiento, que va a tener estas estructuras más complejas en términos ecosistémicos gracias a la vegetación y crecimiento espontáneo. La segunda estrategia del enfoque activo es esta estrategia de valoración de estas plantas según sus usos, y traigo el ejemplo de un jardín comestible acompañado de unos dispositivos o unos elementos de divulgación que le ayuden al usuario a entender que muchas de las plantas que están viendo aquí son comestibles y son consideradas de crecimiento espontáneo. Traje el ejemplo, extraí de ese inventario que hice todas las plantas que tienen ese valor comestible. Y por último, la estrategia del enfoque activo de las asociaciones de especies ornamentales con las especies convencionales. Esta estrategia busca como empezar a educar el ojo o a enlazar algunas especies o 9 especies de crecimiento espontáneo, las asocié con las en paralelo, las puse con especies ornamentales convencionales. Y cómo a partir de este ejercicio podemos demostrar quizás que estas especies sí tienen un valor también estético. Y las estrategias del enfoque pasivo, entonces la primera de estas es la estrategia de sucesión. Es pensar en esas parcelas que les mostré al principio que no tienen capa herbáceas, cómo simplemente sin hacerles mantenimiento podemos incentivar estos procesos de la naturaleza para tener una estructura del bosque completa, una estructura del bosque urbano. También esto acompañado de procesos de fitorremediación. Por ejemplo, en el inventario que realicé encontré 2 especies que tienen estas propiedades de fitorremediación en los suelos. Y eso es un ejemplo de un jardín de la Universidad de Singapur,
que ha sufrido o ha tenido gracias a la pérdida de ese mantenimiento y a la incentivación de las especies, el crecimiento espontáneo se ha ido transformando y ha ido como incrementando todo su proceso de crecimiento. Y por último, esta estrategia de espontaneidad que parece como la más relacionada a este tema, porque realmente es pensada en lugares donde no tenemos una circulación como una cubierta, en este caso, o por ejemplo los desbaldíos en la ciudad, etc. Pero quizá puede empezar a aparecer estos fenómenos, estas dinámicas autorregenerativas que tiene la naturaleza, ¿cierto? Sin necesidad de ninguna intervención o mantenimiento humano. Como conclusiones, entonces, creo que es importante incorporar las zonas verdes al diseño, como pensamos en las ciudades, como algo beneficioso, ¿cierto? También creo que es muy importante que el diseño de las zonas verdes deba partir de esta mirada interdisciplinar, como plantea esta tesis también en las dimensiones analizadas. También creo que es un ejemplo de que sí existen maneras diferentes de gestionar y sembrar las zonas verdes urbanas, ¿cierto? Para la conservación y promoción de estas plantas. Las actividades de mantenimiento no necesariamente tienen que ser siempre podar, desmanchar. Creo que deberíamos empezar a hablar de otras actividades como el monitoreo de especies potenciales invasoras, el cuidado de las masas de estas vegetaciones asociadas a mobiliario, señalética, información y todo un tema de educación. También creo que el sentido de pertenencia por esta vegetación invisibilizada podría conducir a que los usuarios se sientan más seguros en los jardines públicos. Y también para mí es muy alentador, como les decía, que el público en general en Medellín reconozca que la vegetación de crecimiento espontáneo es algo beneficioso para la naturaleza. Creo que eso es un primer paso que presagia un aumento en la educación ambiental que puede tener los habitantes de Medellín. Y también creo que ese nivel de aprobación que les decía en el escenario intermedio, con presencia moderada de vegetación espontánea, puede deslumbrar otro tipo de intervenciones o maneras como gestionamos nuestros jardines en la ciudad. Y por último, para terminar, las recomendaciones que dejo abiertas en mi tesis es que considero absolutamente necesario hacer más investigaciones de este tipo de percepciones asociadas a la vegetación de crecimiento espontáneo en el contexto colombiano. También creo que el análisis que propongo en mi tesis se puede complementar, ¿cierto? Siento que tuve mucha información, muchos datos recopilados y todavía hay mucho material que se puede seguir analizando. Considero necesarios más estudios sistemáticos de las especies de crecimiento espontáneo por identificar o ya identificadas en Medellín, ¿cierto? Hoy por hoy solo contamos con el catálogo de vegetación de crecimiento espontáneo que hizo el Jardín Botánico, pero necesitamos más estudios de estas plantas, ¿cierto? Datos que nos hablen de abundancia, de estas especies, también sus ciclos fenológicos, etc. Y por último, recomiendo continuar nutriendo este ejercicio entonces de conocer, inventariar y escribir esas plantas que encontramos todo el día, todos los días en los espacios públicos de Medellín. Y para finalizar, esta tesis simplemente es una invitación a valorar lo que está invisibilizado, que estas plantas